Buenas tardes, estimados amigos que nos escuchan y nos ven. Nuevamente Fulo Linares con un podcast, el segundo podcast de esta serie que estamos sacando para hablar varios temas de importancia. El primero fue de cannabis medicinal, que ya pudieron haberlo visto en nuestra página de YouTube y en las otras redes. Y este es uno que es muy importante, no voy a decir más, pero sí es muy importante, que tiene que ver con el manejo de los desechos que se conocen de una manera equivocada como basura, ¿no? Eso ya son un término, la basura es un término ya, voy a decir que pasé. Hoy en día se habla del manejo de desechos o de desperdicios y aquí, bueno, me acompaña mi amigo Toby y colega Toby Chacalo Abadi, y aquí a mi diestra y a mi siniestra está Gabriel de la Iglesia, que ingeniero, si me equivoco, ¿no? Tú has manejado, Emprendedor. eres un emprendedor y has estado en la industria de los desechos Ya de más de 10 años. por más de 10 años y si no me equivoco también tuviste algo de experiencia en el sector público en este tema, así que por lo menos, no por lo menos, pero tenemos la ventaja de tener a una persona que desde el punto de vista de consultor nos puede dar sus perspectivas, y también como parte de un exfuncionario público que estuve en ese hecho. Y yo, bueno, yo quisiera empezar este podcast eh, planteando de que uno de los grandes problemas que se repite, no solamente en el tiempo, sino también en casi todos los lugares donde se consultan, en todos los circuitos, corregimientos, unos más, otros menos, es el manejo de los desechos que conocemos como basura, los manejos de los desechos. Y uno se pregunta en el ámbito en la ignorancia a veces yo diría que eso, hay mucha logística, sí, de repente es un tema que debe tener mucha coordinación, pero ¿por qué resulta tan difícil? O para nosotros desde afuera, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que en la percepción del ciudadano, el país o la ciudad o los corregimientos o los barrios se ven sucios, se ven, pareciera que la manera en que se recoge y se maneja, porque no es un tema de recoger solamente, sino también de disponer, y esa disposición no implica única y exclusivamente el reciclaje, sino que hay una parte que se recicla, hay otra parte que se usa, pues, yo no sé, ya tú nos lo explicarás, pero ¿por qué pareciera que el sistema ha colapsado si recoger y separar los desperdicios desde un punto de vista de la ignorancia de alguien de afuera no parece un tema tan complicado? Entonces vamos a tocar ese tema, vamos a tocar estos temas, vamos a hablar también de las diferentes normativas que hay hoy en día que regulan esta materia. Yo me quedé sorprendido, en verdad, la cantidad de normas que hay. Hay por lo menos 8, digo, No, más de 56 normas existen. hay más de 56 normas. Entonces la pregunta, digo, una segunda pregunta podría ser si es que tenemos un exceso de normas que se contradicen entre ellas, o como hay demasiadas normas, de repente habrán algunas que no se cumplen, en fin. Este es un tema que va a ser muy interesante, así que yo quisiera preguntar al amigo Gabriel, y después le paso la palabra a Toy para que pregunte o algo así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos tener una ciudad limpia? ¿Y qué se necesita para llegar a eso? No sé, te lo hago bien abierto para que tú... Bueno, o sea, antes que nada es un tema del sistema de gestión de residuos actual que tenemos en la República de Panamá. O sea, tenemos un desorden tanto normativo como logístico, como operacional y como competencial. Eh, Nosotros como ciudadanos tenemos un problema de generación de residuos. Nosotros compramos demasiadas cosas que no necesitamos.
compramos sin tener consideración de que si ese material se puede recuperar o reutilizar o lo que sea, o si solamente tenemos la opción de mandarlo a los vertederos. O sea, eso es la cadena de suministro de la gestión de residuos. Empieza desde la fuente de generación de residuos y obviamente acaba en la disposición o tratamiento o eliminación final de los residuos. Entonces, o sea, son varias razones por las que no funciona el sistema y la razón específica por la que vamos a hablar hoy es el marco normativo actual, ¿ok? Y luego vamos a hablar del marco competencial, o sea, quién es responsable de qué, y de último les voy a conversar un poquito acerca de las concesiones municipales. Y para tal vez responderte a corto plazo, solamente para que se entienda, existen diferentes modelos de gestión actualmente en Panamá. Tienes el modelo donde los municipios tienen una concesión, donde ellos concesionaron el servicio de recolección a una empresa privada por cierta cantidad de tiempo, y tienes municipios que recogen sus propios desechos o sus propios residuos, ¿ya? Ahora, para hablar de la terminología y para que no se mezclen esas terminologías, la palabra correcta es residuos. Residuos, no basura. Basura es la más incorrecta de todas. Okay. Entonces, la palabra correcta es residuos. ¿Por qué? Porque básicamente cada actividad que nosotros tenemos tiene algo que nosotros dejamos de esa actividad. ¿Correcto? Entonces, eso viene siendo un residuo. Dentro de los residuos, tú tienes residuos que son recuperables y residuos que son no recuperables. Los recuperables son los que puedes tratar, los que puedes reciclar, los que puedes reutilizar, y los no recuperables son los que tú tienes que desechar. Por ende, los desechos están dentro de los residuos. Okay. Entonces el residuo abarca todo. Lo que se recicla y lo que no se recicla. Correcto, lo que puedes recuperar y lo que no puedes recuperar. Ahora, aquí estamos hablando de residuos sólidos urbanos. No estamos hablando de residuos peligrosos hospitalarios. No estamos hablando es otra materia. Son miles de otros diferentes tipos de familias de residuos que existen. Ahora mismo nosotros estamos hablando de los residuos sólidos urbanos, que son los residuos... Lo que te encuentras en una casa, en un restaurante, en lugares normales, nada específicos como hospitales, ni lugares tóxicos, ni nada por el estilo. Residuos urbanos domiciliarios y comerciales. Okay. Es correcto. Entonces... desde el punto de vista normativo, okay. ¿cuál es? Porque digo, para una persona diría, concho, tenemos 50 y pico de normas. Panamá debe tener una estructura jurídica robusta, correcto, de primer mundo, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la práctica no sé. ¿Qué pasa? No, okay. Ahí, a ver, en esas 56 normativas, ahí obviamente están incluidos 15 tratados internacionales que Panamá ha firmado o que se ha comprometido, los cuales muchos de ellos ya los hemos violentado varias veces. Obviamente está la Constitución de la República, tienes el Código Sanitario, tienes la Ley de Ambiente, que son leyes generales y leyes macro, ¿me explico? Sin embargo, cuando vas a las legislaciones que son ya más directas o más detalladas al ámbito de la gestión de residuos, tienes varias legislaciones donde las tienes tantas veces y tienes tantas que se confunden demasiado las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, tienes temas de terminología, por ejemplo, tienes legislaciones que te dicen que un vertedero es un sitio que no está apto para ningún tipo, ¿sabes? No tiene ningún tipo de ingeniería ambiental o ningún tipo de protección al medio ambiente, por ende es un vertedero. Los llamados pataconcitos, por ejemplo. Sí y no, porque tienes los vertederos, estos más que nada refieren a los vertederos municipales, o okay. sea, y entonces los vertederos por ley son ilegales, ¿ya? Pero entonces tienes otra legislación que te habla de la misma terminología, te habla de vertederos controlados. O sea, que son muchas leyes que se hacen overlap una a la otra y ni uno ha actualizado la ley, simplemente pone una ley encima de otra, encima de otra, encima de otra. Por ejemplo, no, y entonces hay legislaciones que sí salieron, o sea, con buenas opiniones técnicas, o sea,
sí tenemos buenas legislaciones, pero siempre hace falta algo, o siempre hay algo raro en esa legislación. Por ejemplo, eh, vamos a hablar del marco normativo. A ver, vamos a hablar de el decreto 1445 del 2011, que es la legislación que regula la ley que creó la autoridad de aseo, ¿ya? Ese decreto te habla de cuánto le debe cobrar o la autoridad de aseo o un municipio en temas de penalizaciones a las empresas de recolección, a las empresas que están generando de más, a la gente que vota en la calle. O sea, tú tienes, sí existe ese listado, como que ese tarifario, pues. ¿Y lo cumplimos? No se cumple, no se cumple. Entonces, ¿qué pasa? Que sí tienes legislaciones que son muy buenas, pero por ejemplo, la ley de la autoridad de aseo está muy bien redactada, o sea, como que da con el objetivo que debería dar. Lo único es el artículo 3 de esa ley, que es algo que se puede cambiar, no tienes que cambiar la ley completa, que es la que le da la competencia a la autoridad de aseo de operar el municipio de Panamá. ¿Me explico? Entonces la autoridad de aseo en verdad se debe a la nación completa. ¿Me explico? Es una autoridad, no a un municipio per se. Entonces la autoridad de aseo actualmente está siendo juez y parte porque él está supuesto a fiscalizar los municipios a nivel nacional, pero está haciendo el trabajo del municipio de Panamá. Entonces ese es el problema. Tienes algunas legislaciones que son buenas, pero entran en conflicto con otras cosas. Yo en un análisis muy, y antes de dar la palabra que estoy, yo en un análisis muy, no quiero decir superficial, pero desde afuera yo diría que en principio yo soy muy creyente en el no centralismo de funciones, sobre todo estatales, ¿no? Y si no me equivoco fue en el 2009, 2010 que se creó la autoridad de aseo, 2010. eliminándose la antigua DIMAUT, que era un brazo ejecutor de la dirección municipal del municipio de Panamá, y entonces y la autoridad de aseo, que por lo menos en su principio pareciera que buscara esa centralización del manejo. Sí, porque en la misma ley dice que una vez que la autoridad de aseo controle la operación de recolección y disposición final en el municipio de Panamá, de allí iba a proceder... Han pasado 10 años de eso y todavía no lo ha controlado. Es correcto. Y de allí iba a proceder a agarrar los otros municipios. Yo me pregunto como personas, si es efectivamente esa ley que crea la DIMAUT y que manda una especie de señal de centralización. La AAUD. Exacto. DIMAUT era en el municipio. Correcto. La autoridad de salud, la autoridad de aseo, gracias, Gabriel. Sí, entonces esa ley es parte del problema, debemos derogarla. Porque yo soy de la opinión de que, y lo dejo a la discreción para que lo discutan, de que cada municipio o por lo menos los corregimientos son los responsables directos. Debieran ser los responsables directos Correcto. de la basura, no solamente porque la descentralización facilita la actividad, la desburocratiza, pero sobre todo porque el cliente o el usuario, que es el ciudadano, cuando vea que en su calle no hay, está llena de desechos y desperdicios, ¿no? Reciclables o no, puede ir a tocarle la puerta, ya sea al representante de corregimiento o al alcalde en tal caso, y jalarle las orejas. Pero hoy en día nadie puede llegar donde el director de la autoridad de aseo. Entonces, no sé tú qué opinas, y después Toby también. Otra cosa que le iba a explicar es que también ha habido varias legislaciones que se hacen por temas políticos. Muchos diputados tratando de tirarse de los más heroicos, dando legislaciones que en verdad no hacen sentido, ¿ya? Por lo menos la última legislación, que fue la 276 del 2021, si no me equivoco, 2020, que fue presentada por el doctor Cristiano Adames, la misma legislación habla de que esa ley, o sea, el anteproyecto hablaba de que la ley venía referida por el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos.
O sea, nosotros tenemos un plan de 10 años, del 2017 al 2027. Ya es un plan nacional de gestión integral de residuos. ¿En qué porcentaje de esos 10 años estamos? Estamos en porcentajes de ejecución, estamos en negativo, literal. Pero el plan, cuando usted, o sea, yo he hablado con muchas personas que saben del tema a nivel regional y la verdad es que tenemos países que quisieran tener el plan que nosotros tenemos, literal, o sea, ese plan... Sí, pero nada sirve un plan magistral si no lo vamos a ejecutar. O sea, la información que está ahí para gente como yo es de oro, ¿me explico? O sea, para poder dimensionar, diseñar soluciones, cosas así, pero sí, o sea, por lo menos en la parte del diagnóstico es oro en polvo para nosotros, pero en la parte del plan definitivamente no hemos ejecutado nada. Ahora, el plan está, ¿sabes? Ahora, Como que no si sé. queremos, por ejemplo, todo esto que yo les estoy conversando está en ese diagnóstico. Ok, una pregunta. ¿No se está ejecutando por incompetencia o no se está ejecutando porque no hay nada para mí? O business. Exacto. El que hay para mí no está ahí, entonces, ¿para qué voy a yo a ejecutar un plan si aquí no me puedo recobrar nada? No hablando de yo, hablando de La el que se esté buscando algo. autoridad ha sido utilizada para política demasiado, ¿sabes? Como que la gente que está ahí no sabe o no quiere aceptar, pero o sea, en verdad hay solución para todo lo que está pasando. Hay solución para Cerro Patacón, hay solución para las normativas. Pero nadie se beneficia, así que... ¿Quién sabe? O sea, yo sí sé O sea, que hay nadie se corrupción. beneficia económicamente de eso y por eso no le estamos metiendo la mano, porque sí se beneficia a todo el mundo. O sea, si no hay basura en Panamá, man. turismo mejora, nuestra salud mejora, el ambiente mejora. Lo que pasa es que si no necesitas un director que sepa cuál debe ser el norte a corto, mediano y largo plazo y empieza a ejecutar esas cosas. O sea, necesitamos un director especialista en esto Necesitas y no una un persona alcalde de a dedo que diga, Ok. bueno, esta persona es amiga mía, así que la voy a poner ahí. Te voy a explicar. Por ejemplo, algo importante es el marco competencial. O sea, ¿quién le compete qué? Entonces, actualmente la autoridad de aseo está bajo el paraguas del MINSA, ¿ya? Pero el MINSA no es el paraguas adecuado. El paraguas adecuado es mi ambiente, por varias razones. La primera es porque para tú afectar la salud, tienes que afectar el medio ambiente primero, ¿verdad? Claro. O sea que si tú, por ejemplo, si tú tienes una mala disposición de residuos, una vez que el ambiente se ve afectado, vas a ver que la salud se afecta después. Esa es la primera. La segunda es que el Ministerio de Salud ya tiene demasiadas responsabilidades y es importante por lo menos quitarle esa tan importante y dársela al Ministerio de Ambiente. Porque, por ejemplo, el Ministerio de Salud todavía tiene la responsabilidad de los residuos hospitalarios peligrosos. Que eso es otro tema. Tú no Eso sí es de ellos. Tú no le puedes dar todos los huevos a un solo, me explico. O sea, no puedes poner todos los huevos en una sola canasta. Entonces, es tema como también de balancear un poquito las responsabilidades. Y esa es una. Y la segunda es, necesitamos un director de la autoridad de aseo y un alcalde del municipio de Panamá que se sienten y que puedan lograr de que, por ejemplo, la autoridad de aseo entregue la operación de recolección, no de disposición final. Estamos en una crisis de disposición final que necesitamos que la autoridad sea el responsable. O sea, el municipio no puede ser el responsable. El municipio puede, a corto plazo y a mediano plazo, el municipio debería ser responsable de la recolección de residuos. Pero la disposición final y la transferencia debe ser operada por la autoridad de aseo. Ok, yo tengo mucho tiempo de no ir a Cerro Patacón. Yo fui hace como, y sería bueno que fuera. Yo los llevo. Yo fui creo que hace como 10, 12 años. Ese es un tema para un segundo podcast. Sí, vamos a hacerlo. Sí, pero hay que ir primero allá, pero tú me dices que bueno, que el MINSA está metido en esto, pero también tenemos la Dirección Nacional de Aseo, la Dirección de Aseo, la Autoridad de Aseo, encima es una autoridad que implica más independencia. Sin embargo, mi percepción es que, sin ánimo de desviarnos, pero de que lo que ocurre en Cerro Patacón, eso está como a la deriva. Ahí no se mete ni el MINSA, ni mi ambiente, ni la Dirección Nacional de Aseo, porque por lo menos lo que uno ve y lo que uno escucha y lee en los medios de comunicación, es que eso es como una especie de un descontrol, por ejemplo. De descontrol, ¿no? Dentro de las normas, lo que pasa es que es un desastre, es un desorden, en verdad, mira. Y que me decía alguien que cuando fue a llevar basura o los carros se demoran 6, 7 horas en descargar basura. Sí. Bueno, es que ¿Cómo es posible que se demore? Hay demasiadas cosas. Mira, por ejemplo,
Desechos. Tienes una norma muy buena, que es la norma 275 del 2004, que es la norma que regula los rellenos sanitarios mayores a 300 toneladas métricas por día. ¿Okay? La norma es bien técnica, la norma te dice cómo debe ser el terreno, qué tipo de geomembrana y protección se debe utilizar, cómo debe ser la operación diaria de un relleno sanitario, o sea, todo eso te lo da la norma. Y una de las cosas más básicas que te da la norma es de que, por ejemplo, el relleno sanitario no puede estar a menos de 2 kilómetros de distancia de urbanizaciones o centros comerciales o lugares así. Hola, Cunanega. Entonces, no, bueno, claro. Está al lado. Ahora, ojo, obviamente la normativa es del 2004, o sea, Cerro Patacón ya tenía unos 20 años, mentira, unos 24 años andando previo a esta normativa. No, perdón. Sí, como 24 años previo, pero, y obviamente hubo invasiones y todo, pero tienes proyectos de vivienda que han sido entregados por gobiernos después del 2004, que están, dizque, a menos de 100 metros de Cerro Patacón. ¿En serio? Sí, hay varios. ¿Y ese cortocircuito qué pasó? Hay proyectos que han sido entregados por el Ministerio de Vivienda, hay proyectos que han sido entregados por... Y privados, me imagino también. O sea, son proyectos públicos. Construidos por el gobierno, sí, pues, exacto, o sea, obviamente tercerizaron o no sé, pero, o sea, tienes a representantes que han entregado casas ahí, o sea, ya obviamente ya eso es una mini ciudad al lado de Cerro Patacón, pero el mayor problema de eso no es eso, el mayor problema es que Cerro Patacón está abierto al público. O sea, Cerro Patacón tiene una carretera pública que lo atraviesa, y por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas existe un anteproyecto para desviar la carretera que viene desde el Rotcarú, hacer un paso elevado y que entra al Valle de San Francisco. Y así tú puedes clausurar Cerro Patacón, o sea, tú no puedes tener todo este tiempo que hemos tenido Cerro Patacón ahí, eso quiere decir que cualquiera puede llegar ahí a entrar y... Literal, sí. O sea, ahí no hay una cerca. No hay una cerca perimetral, por ejemplo. O sea, ahí pasan miles y miles de personas todos los días. Entonces tú no puedes tener el sitio de disposición final más importante del país con 2.000 carros pasando todos los días. Me explico, como que es una locura. Puede ser como un incentivo para que ahí, yo no sé, los malandros, se pierde gente. Los malandros los tiren a los muertos que hacen, yo no sé. Y es lo que les decía antes, o sea, ahora que viene verano, por la mala administración, la falta de cobertura de los residuos, o sea, el desorden que hay ahí, cualquier persona que venga fumando un cigarrillo y lo bote por el carro, que pueden ser miles todos los días, o sea, fuego. Claro, o sea, el vertedero es bien, y además ahora tenemos el tiempo de viento. En las áreas alrededor de Cerro Patacón existen otros vertederos ilegales, existen otras prácticas como quema de llantas, recuperación de materiales, que te pueden ocasionar fuegos, y si tú no estás preparado para eso, o sea, hay maneras de prepararse en Cerro Patacón para eso, pero si el gobierno no lo hace, no va a pasar, me explico. Entonces, acuérdate que si es tan importante el relleno, porque si el relleno se quema, la recolección se ve afectada también, o sea, los camiones no tienen dónde llevar sus desechos, ¿me explico? El tema de la logística de los camiones internamente, no sé si, o sea, es verdad que se demoran 6 horas o más en descargar. Lo que pasa es que, mira, ahí ves, en Patacón solamente hay 2 básculas para entrar. Para pesar. Y una está dañada. Y una siempre está dañada. Sí, como la máquina de los helados de McDonald's. Literalmente siempre está dañada. Entonces, esa es una. La segunda... ¿Cuánto cuesta arreglar esa vaina? No, es que no puedes tener dos básculas, man. Tienes que tener 8. O sea, esto tiene que ser un sitio industrial, man. O sea, no es olvídense los vertederos y los vertidos. O sea, Patacón tiene solución, pero tú tienes que clausurar eso. Necesitas volver a tener control de la cantera de Patacón, que ese es otro tema que lo vamos a hablar. Que también está dañado. Bueno, eso es otro tema. Sí. Eso lo dejamos para el segundo podcast. Lo dejamos para el segundo podcast porque eso es otro tema. Pero sí, o sea, Cerro Patacón tiene que estar clausurado. O sea, tú necesitas tener permiso para poder entrar a Cerro Patacón. No puede ser que eso está abierto al público y todo el mundo puede entrar para allá. Entonces tienes que tener una cerca perimetral
tienes que tener la maquinaria necesaria, tienes que tener un control de quién entra y quién sale, porque por ejemplo lo que tú estabas comentando antes es el tema de los pepenadores. Eso cuando yo estuve en la autoridad de aseo, gracias a Dios, ¿Cuántas estaba... personas pueden hacer? ¿Cuántos pepenadores pueden haber ahí? ¿100, cientos, miles Existe un decenas? inventario, o sea, existe o sea, un levantamiento de las personas, porque por ejemplo, anteriormente a los pepenadores, que son básicamente recicladores informales, ellos se les permitía estar en el frente de tiro. El frente de tiro es donde básicamente llegan los camiones a botar, ¿me explico? Eso llegó a un momento que se eliminó. Y en Patacón hay un área que es un área que está preestablecida para la recuperación de material, para el reciclaje. Y lo que hicieron fue que metieron a los señores aquí, cancelaron la gente allá, porque eso es lo que tienen que hacer. Aquí hay gente que se muere aplastada por camiones o por bulldozers todos los años en Cerro Patacón. Y se dan cuenta, lo más seguro. Bueno, Sí se dan cuenta, pero o sea, ahora por ejemplo esa práctica volvió a suceder con este gobierno. O sea, ya ahora tú vas a Cerro Patacón y desde lejos tú vas a ver que hay un montón de gente, hasta niños, trabajando en el frente de tiro. Y eso es como que el no más grande del mundo en la gestión de residuos. inclusive a menores de edad, que también es otro tema ya de... Entonces, relleno, por ejemplo, Patacón solía ser un relleno sanitario, pero ya después de tantos fuegos, tantos derrumbes, tantas improvisaciones, ya eso es un vertedero controlado. Defíneme un vertedero versus un relleno sanitario. ¿No? Ok. El relleno sanitario ¿Qué es lo que debiera hacer? Ajá, el relleno sanitario, esa metodología nosotros la adoptamos de los norteamericanos. Okay. ¿Ya? Eso es como que casi el 90% de los sitios de disposición final en Estados Unidos son rellenos sanitarios, landfills. Okay. ¿Ya? En un relleno sanitario tú tienes primero protección donde vas a poner tus residuos, ¿no? Usualmente un relleno es un hueco que se cava, se le pone una geomembrana que es un plástico bien ancho que previene que cualquier líquido o cualquier contaminación pase al subsuelo, que eso es importante en Panamá porque en Panamá tenemos muchísima agua subterránea. Tenemos agua por todas partes y no tenemos agua. Obviamente tienes el el tema de la espina de pescado, que es básicamente la recuperación de todos esos líquidos que producen nuestros residuos. Y lo más importante es la operación diaria que le tienes que dar a un relleno sanitario. O sea, tú obviamente tienes tratamiento de lixiviados, tienes recuperación de biogás, pero para poder hacer todo eso tú necesitas cubrir todos los días. Y no di que voy a cubrir y voy a dejar media hectárea abierta, ¿no? O sea, debe ser, o sea, no puede ser a cielo abierto, o sea, eso tiene que tener el relleno sanitario tiene que ser compactado y cubierto todos los días y tener celdas diarias. Para entender, yo abro un hueco, no todo el hueco, sino yo abro un hueco, lo lleno. Y lo vas a ir usando diariamente. Y cuando lo termino de llenar, voy tapando y abro otro y voy así. Es de madera modular hasta que tú lo vas a hacer como si... Hoy no tenemos eso. No, como si estuviéramos haciendo una... Y es que también o sea, tú calculas la vida útil de las etapas de tu relleno sanitario. O sea, existía un plan de cómo debería ser utilizada cada etapa del relleno sanitario de Cerro Patacón. Pero ese plan, por ejemplo, se vio... en el 2012 que se quemó, la etapa 2 todavía le quedaban como como entre 2 a 4 años de vida útil. Obviamente tuvieron que clausurarla y lo que hicieron fue habilitar un área que al final es el área que más se cae hoy en día, pues, ¿me explico? Entonces, lo que está pasando en Cerro Patacón es que no hay material de cobertura, o sea, no están cubriendo los residuos, los desechos. Entonces, al no cubrir los desechos, es como si tuvieras una sopa, o sea, como un plato de cereal, ¿me explico? Imagínate que el cereal es desechos, o sea, cuando tú estás agarrando, le echas leche, eso va a empezar, ¿me explico? A subir y eso, literalmente eso es lo que está pasando en Cerro Patacón, por eso tenemos tantos derrumbes en Cerro Patacón, no hay compactación de los desechos, no hay cobertura de los desechos. O sea, eso se tira y no lo están tapando. Se deja ahí, pues.
tú estás supuesto a taparlo con tierra y después compactarlo. Y después puedes tirar Porque encima. acuérdate Y esa que- compactación hace que todos los líquidos esos tienen que haber Sí, tuberías para recoger sí, pero ese en el líquido. relleno sanitario tú tienes tuberías, o sea, sistemas de tuberías. Ahora, ese es el otro tema. O sea, por ejemplo, tienes tinas de lixiviados para poder almacenar ese líquido, pero ya en Patacón tienes más lixiviados El lixiviado, para que la gente entienda, es el líquido que le sale, El lo que lí- chorrean los camiones de vez en cuando, que no deberían chorrear, Es eso que correcto. huele horrible, ese es el lixiviado. El Y no lixiviado, solamente O huele sea, rico, en sino inglés, que- en inglés vendrían a ser los leaks. el leachate. Ok. pero leachate. eso no solamente huele mal, sino que creo que es uno de los Es súper líquidos más tóxico. tóxicos que hay. Es súper tóxico. Que Eso hay de es- todo. Eso, o sea, se genera más que nada cuando tienes bastantes volúmenes de residuos orgánicos, ¿ya? Ok. Entonces, eso es más que nada residuo orgánico podrido, hecho líquido, me explico. Y obviamente sí, o sea, sí puedes tener, o sea, sí puede llegar a ser bien tóxico. Es una pregunta. No, quería ver si antes de ver qué es lo que tenemos que hacer con Patacón para resolver dónde botar la basura, yo creo que viene un paso antes, que tú me habías comentado un momento, que es reducir la cantidad de basura. Correcto. Porque una cosa es, ok, ¿dónde la vamos a desechar? Desechos, ¿Quién la va a no basura, recoger? desechos. Los desechos. ¿Quién la va a recoger? ¿Cómo se va a llevar? ¿A dónde se va a llevar? Pero lo primero que tenemos que hacer es reducir la cantidad, porque O aquí sea, la gente vota. Actualmente en Patacón uno paga $17 la tonelada de desechos, y tienes empresas, tienes instituciones públicas, o sea, tienes lugares que te están botando, no sé, 20, 30 toneladas al día, así como a lo loco, pues. Y si tú le puedes poner un límite a esas empresas, a esas instituciones, tú le dices y que ahí sabes que, bueno, lo primero es que a esos grandes generadores hay que pedirle un plan de gestión. ¿Sabes? Como que, hey, ok. ¿Cómo tú? O sea, porque digo, Ajá. obviamente la gente produce basura, me imagino que por su vida y actividad cotidiana. Esto Y es es- muy difícil decir que, bueno, ya, pero ¿qué opciones tiene esa persona? Esto es como una pirámide, o sea, la autoridad de aseo le va a decir a todos los municipios, hey, municipios, ustedes todos necesito que me den un plan de gestión municipal de residuos sólidos urbanos de 10 años o 5 años. Y en ese plan tú me tienes que decir quiénes son tus grandes generadores, cuánto tú produces como municipio y así sucesivamente. Y cuál es tu plan para reducir y para no tener el problema que tienes ahora mismo. Y lo mismo, los municipios tienen que solicitarle a todos los grandes generadores lo mismo. O sea, tú le preguntas a las empresas productoras, centros comerciales, aeropuertos, Supermercado. puertos, supermercados, hey, ¿cuánto tú produces en residuos y cómo lo vas a disminuir? ¿Ya? Entonces, en el momento que tú sepas que X empresa genera, vamos a decir, 100 toneladas al día, tú dices, dije, bueno, X empresa, te doy un año para que me entregues, ¿sabes? Como que, o sea, para que empieces a probar de que vas a disminuir. Y te voy a cobrar $17 la tonelada, las primeras 50 toneladas. Ok. Ya después de que tú te pases las primeras 50 toneladas, yo te voy a cobrar $40 la tonelada. O sea, Entonces lo fuerzas a ellos a tener que reducir, quieran Man, o no. ¿tú qué O sea, crees que la si gente- quieren ahorrar, porque yo me he dado cuenta, y la mayoría de las vainas que llegan a Patacón se pueden recusar. Primero que no son, muchos de ellos no son desechos. O sea, todavía les puede dar vida Vida. útil. sí, si no uno hubiera pepenadores recogiendo. Hay muchas empresas que botan merma que todavía funciona, o sea, que todavía es comestible, que todavía te la puedes poner, o sea, es una locura. Aquí estamos botando a lo loco y no hay absolutamente nadie diciendo como que, hey, espérate, ya tú entraste 20 veces a Patacón hoy. Como que, ¿sabes? Ya te voy a cobrar más. Mira, yo me he dado cuenta que hay mucha gente que recicla porque es bueno para el ambiente, o que reutiliza, o que hace una buena gestión de desechos al título personal porque es bueno para el ambiente. Pero la gran mayoría de la gente, si no tiene un incentivo económico, no lo van a hacer. O sea, yo, por ejemplo, yo no uso bolsas Ziploc hace 4 años. Porque yo compro unas bolsas Ziploc reutilizables. Te sale ¿Sabes más qué? económico. Me sale más económico. Claro. O sea, lo hice por las Estás- dos razones. Sí. Pero yo creo que si toda cosa que le pedimos o toda gestión que le pedimos a alguien van a encontrar o nos hacemos el trabajo de explicarle a la gente cómo además de ayudar al ambiente se van a ahorrar un billete, yo creo que ahí la gente ya prestaría, espérate, no nada más estoy ayudando al ambiente, sino también estoy ahorrando plata. ¿Dónde firmo? Esos son Ahora- incentivos pero esos son cosas que tienes que meter en las legislaciones. Porque
hay maneras de incentivar a la gente o sea, para que tú como Estado puedas recuperar material. ¿Me explico? Pero más que legislación, yo diría, porque digo, tenemos 56 normas, ¿no? Bueno, pero hay que hacer una. Sí, aquí de repente se necesita un ejercicio de poda y de reunificación para tener algo que sea un solo documento y fácil de entender. Pero yo creo que más que una legislación, porque al final las leyes en países como nosotros, que tenemos somos así criollos en cierta forma, tenemos muchas leyes que no se cumplen. Entonces, y ahí yo creo que hay que pasar por un proceso también de educar a la gente. Hay que educar a los funcionarios públicos. A los funcionarios. La policía es clave en el marco competencial para que las cosas se cumplan. ¿Qué tiene que ver la policía en este tema, por ejemplo? Sería interesante. Hay bastantes penalidades que los policías, por lo menos un policía de tránsito, si tú botas por la ventana de tu carro, tú tienes una creo que son $75 y 2 puntos de tu licencia, y la segunda o tercera vez te quitan la licencia, algo así. Pero ¿qué pasa? Que tienes los gobiernos locales que se han desligado totalmente de la gestión de residuos. Y que es, o sea, es un contrapropósito. Tienes municipios que no han comprado un camión en 10, 20 años. Tienes municipios que no hacen absolutamente nada. Yo creo que ahí, por ejemplo, eso es un contrasentido. Y para mí, yo creo que en el caso de la ciudad, de la ciudad capital, el tema de la autoridad de aseo, si fuera por mí yo la eliminaría, pero creo que tú me has comentado que no debiera eliminarse, porque sí pudiera cumplir una función más reguladora y supervisora. Pero vamos para terminar la idea. Pero yo sí creo que la función de la recolección y disposición de los desechos, reciclables o no, debiera ser, por lo menos inicialmente, debiera caber en los municipios y en los corregimientos. Es que siempre ha sido así. Pero en la ciudad de Panamá no lo tenemos. Lo quitaron en el 2010. Entonces, ¿por qué? Porque además, uno... Vamos para atrás, para adelante. Además, uno es que la persona se puede ya quejar al funcionario, y si el funcionario no cumple, pues no le pueden dar el voto después. Pero hoy en día el funcionario del municipio de la capital lo que te dice es que eso no es mi obligación, eso no es mi obligación, y le echa la culpa a la autoridad. El sistema es tan político que ya hay bastante como, ¿sabes? Como que es tan político que el alcalde y la autoridad de aseo como que no se fiscaliza. O sea, por ejemplo, la autoridad de aseo debería fiscalizar a los municipios. O sea, la autoridad de aseo debería tener oficinas regionales donde ellos tienen una lista de prioridad de cuáles son los peores vertederos, ¿sabes? Por lo menos deberían saber cuál es el porcentaje del alcance de la recolección de los municipios. Me explico, por ejemplo, tienes municipios, en mi empresa nosotros hicimos el Plan Nacional de Gestión de Residuos, el Plan Municipal, perdón, de Tonosí, y para 12 corregimientos tenías un camión, por ejemplo, 12 corregimientos. Entonces, es una locura. Entonces, los municipios definitivamente, cuando ves que los tarifarios municipales, la tarifa es de 1970 y puff. O sea, los tipos ni siquiera han hecho la matemática de cuánto le cuesta la recolección y la disposición, y tampoco cobran. Entonces, ya para llegar al último punto, que creo que es una parte importante que la gente entienda por qué en lugares como San Miguelito, Colón, David, Santiago, Arraiján, Chorrera, o sea, ¿por qué en esos lugares en particular es donde más vemos vertederos y pataconcitos y problemas con los residuos? ¿Ya? Y ahí básicamente es concesiones, ¿no? Que hay ahí, ¿no? No son manejados ni por la autoridad ni por el municipio directamente. O sea, el municipio, la ley te deja, tú como alcalde o como municipio, como consejo municipal, tú tienes dos opciones. O tú te encargas directamente de la recolección y disposición final de los residuos, o concesionas ese servicio. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos sitios que te acabo de decir, que son como 6 o 7 municipios, todas las concesiones son idénticas, ¿ok? Vamos a empezar por ahí. O sea, el mismo documento es como si se lo hubiesen pasado como entre consejos municipales,
Y de estas 6 empresas, de estas 7 empresas, creo que 6 o 5 son todas de un grupo, o sea, bueno, no todas, pero la mayoría vienen de Colombia, otra viene de México, y así pues, pero bueno, no es que vengan de los mejores grupos del mundo, y en verdad, ok, empecemos con las concesiones. ¿Cuál es el mayor problema? Bueno, el primer problema es el tema del tiempo, ok. Tenemos concesiones municipales de 15 años, 20 años y de hasta 30 años. Wow. Sí. O sea que si alguien hace un pésimo trabajo en el segundo año, Esos manes nos lo tenemos que... ellos tienen concesión y entonces te voy a explicar el modelo de esas concesiones para que entiendas por qué el municipio no le dice absolutamente nada a la empresa. Entonces, ellos, empezando por ahí, las concesiones que tenemos son el tiempo es demasiado. O sea, para tú hacer una concesión competitiva, tú le tienes que dar el menor tiempo posible y que en ese menor tiempo posible la empresa tiene que tiene que demostrar de que hizo bien para que tú cuando ellos pasen esa prueba, tú ahí es donde le vas a dar, vamos a decir, le das una prueba de 3 años y si ellos pasan esa prueba, le das 7 años y ahí sí vas a recuperar tu plata, ¿me explico? O sea, sí, en 10 años sí la puedes recuperar, pero no puedes... El incentivo de hacer las cosas bien. Claro, porque el incentivo de hacer las cosas bien para ganar el contrato si te la dañas, tienes una fila de 20, 30 otras empresas que quieren ganarse esa concesión. ¿Me explico? Es como darle a un lanzador de béisbol un contrato de 1 año, prueba, demuéstrame que tú haces bien la vaina y yo te doy una extensión. Exactamente. Pero si le das el contrato de 10 años y el primer año el tipo muestra que es un cagón, exacto. ¿Qué vas a hacer con él? Está clarito. Entonces ahí empieza el tema. Pero bueno, el mayor problema de las concesiones es que las empresas concesionarias hacen todo, ¿ok? ¿Qué significa todo? Ellos hacen la recolección, ellos cobran la tarifa municipal y ellos disponen de los residuos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que la cobranza tiene que ser municipal y te voy a explicar por qué. Esta gente, obviamente, la población siempre va a estar morosa. O sea, siempre va a haber morosidad. Hay un porcentaje de morosidad siempre. Siempre va a haber morosidad y más en países latinoamericanos, países tercermundistas. Siempre vas a tener morosidad. Entonces tú no puedes dejar que la empresa recolectora asuma esa morosidad. La morosidad tiene que ser asumida por el municipio. Te voy a explicar cómo debería ser el mundo ideal versus lo que tenemos hoy en día. Tú eres el alcalde de Macaracas. Y yo soy la empresa de recolección de Macaracas. Yo me gané la concesión municipal, ¿ya? Yo, empresa X, vengo de ti y te digo, señor alcalde, aquí está la cuenta del mes de noviembre del 2023. Fueron $80,000. Tú como alcalde agarras ese reporte, porque esa es otra. Tienes que tener reporte de cumplimiento de rutas. Y ninguna de estas empresas lo tiene. Y ninguno de estos municipios lo tiene. ¿Y cómo el municipio sabe que recogen la...? El municipio no sabe nada. Ni le interesa. Ya te voy a explicar. Entonces, la vida. Yo te doy el reporte de cumplimiento de rutas, tú como alcalde, tú llamas a tu equipo de gestión de residuos, que esa es la otra. Ninguno de estos municipios tiene equipo de gestión de residuos, no tiene un equipo que fiscalice, supervise, que se recogió esta ruta, que la frecuencia se hace, que el horario se cumplió, o sea, que el camión no está tirando lixiviados, que no dejaron basura desechos tirados en la calle. Todas estas cosas son cosas que tiene que fiscalizar el municipio. Entonces tú... 2 días después llega tu equipo de gestión de residuos, señor alcalde, en efecto, la empresa cumplió con su reporte, le debemos $80,000. Tú llamas a tu tesorero municipal, hey, tesorero municipal, ¿cuánto cobramos en el mes de noviembre? Bueno, cobramos $65,000. Chuleta, nos faltan $15,000. Hey, búscate $15,000 del fondo de aseo y págale los $80,000 a la empresa. Todo el mundo feliz. La empresa sigue operando y... ¿sabes? Tú tienes que, como alcalde, como municipio, ver la manera de recuperar esa plata. Y después cobras. Claro. Los municipios tienen la obligación coactiva. Entonces, ¿qué pasa en la actualidad en Panamá? Como eso no se da, estas empresas... Están mejorando el servicio. No, entonces ¿qué pasa? Vamos a decir que en San Miguelito tú necesitas 100 camiones. No estoy dando un ejemplo. 100 camiones para 200 rutas públicas. ¿Okay? ¿Qué están haciendo las empresas?
de esos 100 camiones que anteriormente tenían, ellos dije, chuleta, no, o sea, a mí me deben 27 millones de dólares. Y ya no me alcanza para tener como que yo 100, no puedo, voy a tener 80. voy a agarrar 20 o 30 de estos camiones y voy a dar servicio privado. Y le voy a decir al municipio que ilegalmente le diga al municipio completo de que ellos son los únicos que pueden recoger en ese municipio. O sea, por ejemplo, si tú eso tienes... pasa. Claro, en todos los municipios actualmente. ¿Qué porcentaje? Verbalmente. Por ejemplo, la empresa y el municipio le han dicho a todas las escuelas, a todos los supermercados, a todos los centros comerciales que ellos son los únicos que pueden recoger ahí. Ellos tienen exclusividad. Es un abuso de autoridad y Eso fuera de la ley. Eso es una locura. O sea, si yo tengo mi negocio y yo te contrato a ti para que me recojas mis desechos y tú estás haciendo una pésima labor, me estás dejando lixiviados en la entrada de mi negocio, no llegas a tiempo, tu gente y el Estado te está obligando a que lo tienes que hacer comer. Entonces, yo estoy en todo mi derecho de buscar a alguien mejor que tú, ¿o no? Claro, brother, eso es libre mercado. Entonces, literalmente hoy me llegó un email de un cliente mío diciéndome que las otras empresas de recolección le estaban diciendo que ellos no le podían dar servicio porque el municipio le había dicho que necesitaban un permiso especial porque la exclusiva era X. Yo dije, eso no... Y esa exclusiva, bueno, pero ahí lo que estamos viendo... Entonces, las concesiones tienen exclusividad de las rutas públicas, pero no de las rutas privadas. Si tú eres un supermercado, una escuela o un centro comercial, tú puedes contratar a la empresa que te dé la gana. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente tienes una sola empresa en cada municipio de estos trabajando. O sea, una empresa, tú no le puedes dar un municipio entero a una empresa. O sea, tú puedes separarlo en 4. O sea, diferente. Mira, ¿qué porcentaje de los camiones que recolectan basura son privados y qué porcentaje es del Estado? Chuleta, aproximado. Pero por lo menos en Ciudad de Panamá, chuleta, un 10% es del Estado. Ah, wow. O sea, claro. Todo es privado. Pero uno siempre escucha El la mar noticia tiene- que siempre tiene, siempre el una mar también, cada quinquenio, o por lo menos cada quinquenio, uno ve que hay, no sé, 80, yo no sé cuántos, pero una licitación importante de varios millones de dólares de compra de equipo, de camiones, etcétera. En este gobierno no lo vi, la verdad. Y sin embargo, lo he visto. bueno, ahora que lo mencionas, Faltan no lo he camiones. visto. En este gobierno concesionaron a Sí. Panamá. Pero lo que te digo es que pareciera que a pesar de todo eso, siempre hay un problema de falta de equipo, ¿no? Y eso que no, lo dejaremos para un segundo programa también, el tema que tiene que ver todo con los mismos trabajadores que manejan, Claro. que están ahí, que según las normativas y el plan ese que tú mencionas, tienen hay que darles ropa adecuada, lugares para bañarse, etcétera, etcétera, y nada de eso hay, ¿no? Es correcto. Nada de eso hay. No, y Entonces, tiene gente que está recogiendo residuos desde hace 15, 20 años y eso para salir. ya para ir terminando, no sé si, bueno, Toby, no sé qué quieras hacer un comentario adicional, pero para ir cerrando el programa, como dice que vamos a hacer un segundo programa, segundo Va a podcast. ser un poquito más técnico, Va a ser un poquito- menos normativa. Sí, pero va a ser ya pero primero vamos a prometer ir a hacerlo para ver in situ Yo el los tema, llevo, yo los pero no llevo. sé, Toby. para Bueno, no, terminar. ya me lo respondió Gabriel. Yo en verdad quería saber si era que no teníamos un plan o era que no se estaba ejecutando el plan. Ya me dijiste que la gestión está, el plan de gestión dices que es increíble, es excelente, Increíble. lo único que falta es la voluntad, la gente que lo quiere hacer y que la gente no ande preguntando qué hay para mí. Es O correcto. sea, que alguien lo quiera hacer por voluntad de amor al ambiente o de no oler feo o de que los turistas vengan a Panamá y digan, wow, qué país tan bonito, porque al final no es nada más la salud ni el mal olor. El turismo, si tú tienes un país bonito, yo cuando viajo a un país afuera y veo que el país está bien, está arreglado, yo comunico eso, el país Claro. está súper limpio, el país tiene una Claro. belleza natural y se puede apreciar. Pero viniendo a Panamá, la mayoría de la gente, de los turistas que yo conozco que vienen a Panamá, pasan por la avenida de la Balboa y dicen, esto huele horrible. Y se llevan esa imagen o ese olor para su país y eso es lo que comunica. Sí. No, por lo menos si ves Costa Rica, tú ves el retorno el porcentaje de retorno de los turistas es de que 4, 5, 6 veces después de la primera vez. Y en Panamá mucha gente llega una primera vez y dice, muy bonito todo, pero no.
otro lugar. Y Bueno, mucho tiene que ver con los desechos. No sé si, Y que, los bueno, residuos. ya para terminar, bueno, quiero agradecer a Gabriel Gracias a ustedes. y a Toby por acompañarme en este tema, que es un tema muy importante, que implica, tiene muchas aristas, ¿no? O sea, las consecuencias son, primero que todo, sanitarias, ¿no? Sanitarias, de salud. Segundo, el mal manejo de todo este tema de desechos, además de la salud, también trae un tema de imagen, de percepción hacia afuera. Ahora que pasamos Calidad de vida. a calidad de vida, ¿no? Y pongo eso porque ahora que hablamos ahora que hablamos bueno, ahora que tuvimos el tema de famoso de la mina, que bueno, se cerró y bueno, y todo el mundo habla del turismo como una industria alternativa que puede ser buena idea, pero mientras tengamos los desechos así o basura, como se llama, creo que va a ser muy difícil. Una de las grandes quejas que se escuchan, yo hablando con gente que trabaja en Copa y gente que está en la industria del turismo, todo el mundo habla de la belleza de país que tenemos, pero todos hablan y se van repugnados por la cantidad de desperdicios y desechos que hay en la calle, y eso tiene que empezar por un tema también de educación en la casa, ¿no? Todos nosotros tenemos que tratar de hacer con nuestros hijos y de enseñarles a que la basura, los desperdicios, los desechos no se tiran, no se botan, pero también hay la obligación del Estado de cumplir con esa función. Y si no la puede cumplir, que lo diga entonces y deje al sector privado hacerlo, ¿no? Ahora que mencionaste Minera Panamá, solamente para un paréntesis ahí, el Plan de Gestión Nacional de Residuos genera un poquito más de 6.000 plazas de trabajo directas y como 60.000 plazas de trabajo indirectas. Sí se ejecuta, Sí, no se está ejecutando. Pero a lo que voy es eso, o sea, que la gente estaba tan preocupada con la mina y que vamos a perder 7.000 trabajos y no sé qué, pero tenemos problemas actuales. Gabriel, para el próximo podcast podemos agarrar un breve resumen de cómo funciona ese plan, esa gestión, sí, cuál es el proceso, qué pasa, yo boto la basura, qué pasa después, qué pasa después. Les voy a explicar lo que tenemos versus lo que deberíamos tener. Ok, bueno, yo creo que este es un tema que amerita hacer una segunda, y mucho estudio de parte nuestra, ¿no? Porque ese plan de residuos son como 300 páginas, pero tiene muchas figuras y muchos diagramas, se ve que es bastante lectura, bastante sencilla. Una vez más, muchas gracias a Gabriel, Toby y a todos los que nos están escuchando por estar en el Fulo Linares Podcast. Vamos a tener otro tema en la siguiente semana y más adelante pues el tema del tema de los desechos parte 2. Hasta la vista, como decía alguien por ahí. Arnold. Iba a decir baby, pero